y ha sido muy, muy interesante todo lo que escuchamos en estos últimos días. Pero justamente me doy cuenta que nosotros, yo soy directora del Observatorio de Medios, Fucatel en Chile, que nosotros no somos propiamente defensores. Si bien sí hemos hecho muchas de las tareas de los defensores desde el año 2003, en que somos una fundación sin fines de lucro, y en realidad estaba pensando que justamente fuimos orientando con muy pocos recursos casi todo nuestro trabajo. Primero, por ejemplo, hicimos un manual comparativo, es decir, un estudio comparativo de todos los manuales de orientación de los medios del mundo. Y se lo presentamos a todos los medios chilenos, que ninguno tiene. Y algunos dicen que tienen, pero que es secreto, o sea, que es interno. Bueno, después nos metimos muchísimo en el tema de la publicidad del Estado, que justamente va enteramente a los dos grandes conglomerados que son dueños de todos los diarios de Chile, de los diarios y revistas. Yo cuando me convidaron a intervenir, dije que no quería intervenir porque no quería de nuevo venir a contar la triste historia de Chile, que es una historia que no cambia mucho y donde efectivamente es difícil de entender cómo puede haber un país donde efectivamente no hay mucha, casi diversidad, diría yo. Porque los canales de televisión están todos en manos también de grandes conglomerados empresariales, todos de la derecha chilena, y el canal público, que no es realmente un canal público, en tanto se le ha obligado a autofinanciarse, y donde también los equilibrios internos hacen, por ejemplo, que los gobiernos más progresistas nombren casi siempre como presidente del directorio de ese canal a alguien muy cercano a la derecha para generar un clima de concordia al interior. Por lo tanto, es una televisión también bastante oscurantista ahora. Entonces, no quiero entrar porque además va a hablar también Javiera, que es una militante importantísima de Chile, presidenta del Colegio de Periodistas, que me dijo que iba a hablar del diagnóstico de la concentración, etcétera. Así que no me voy a detener en eso. Pero sí quiero, estaba tratando de pensar en el fondo cuáles son las grandes consecuencias de esto. Bueno, las consecuencias de esto son evidentemente que la agenda, que la forma en que discutimos, que los argumentos en que se tratan los temas públicos están siempre enfocados de una sola manera, de una manera muy reiterativa, muy agotadora. Se pasa 4 o 5 días en un solo ángulo de una noticia. Por lo tanto, la gente se empieza también a desinteresar en el tema. Y la forma en que hasta ahora, en que pasa esta gran influencia ideológica, así de acuerdo a estudios que nosotros hemos hecho, no es ni siquiera permanente, solamente se toma una forma como de erupción muy violenta en determinados momentos de la sociedad. Por ejemplo, en el año 2011, con el movimiento estudiantil, que efectivamente logró integrar a muchos sectores de la sociedad. Y entonces fue muy preocupante lo que se planteó. Por lo demás, justamente a partir de ese momento político y social, es que el tejo de las posibilidades de reforma en Chile se tiró muy lejos y fue recogido, muchas de esas reformas fue recogida también por la derecha y desde luego fue recogido por el gobierno de Michelle Bachelet, que puso en marcha esta reforma, algunas que son bastante mínimas en muchos sentidos, pero que ya empezaron a abordar estos temas que no se aceptan, como por ejemplo la despenalización del aborto, que acaba de tener lugar el tratamiento, y ahí fue impresionante el uso feroz de los medios, tanto en la televisión como en qué sé yo. Bueno, mostraron hasta el infinito todas fotos de fetos que daba mucha pena matar, qué sé yo. Llegaron a analogías sobre los campos de concentración, de que por qué quienes estaban a favor del aborto estaban contra los campos de concentración, cuando era más o menos lo mismo. Bueno, toda clase de horrores, pero sin embargo se logró, por lo menos, despenalizarlo. En ningún caso es una legalización del aborto, o sea, solamente se aceptaron 3 condiciones mínimas, qué sé yo. Lo mismo pasó con la reforma laboral, donde que ya se sabe que en la época de la dictadura fue una de las cosas más desmanteladas, todo el incentivo para pertenecer a sindicatos, etcétera. Bueno, ahí también toda la prensa se concentró en un solo punto, que es la prohibición del reemplazo en la huelga.
Se terminó, fue tanto el conflicto social que hubo en torno a esto, que se terminó aprobando con una cosa que se llamó adecuaciones necesarias, que significó permitir el reemplazo solamente por trabajadores internos. Bueno, entonces, ¿para qué decir el tema de la reforma constitucional, que ya también quedó puesto en la agenda social y que el gobierno ha tomado ahora la decisión de abrir un gran debate social? Bueno, todos los dardos ahora están contra este debate social. Dicen, ¿por qué hacer un debate? ¿Por qué malgastar recursos si en el fondo en Chile no existe el plebiscito como forma de consulta para estos casos y por lo tanto no va a servir lo que la ciudadanía piensa? Y hay una gran indignación porque no se reserva al Senado el derecho de hacer la reforma. Entonces, bueno, estamos viendo eso, pero ahora la verdad es que esta sensación de... Lo interesante es que la argumentación fue casi todo el tiempo en no estamos contra las reformas son buenas, evidente que hay que reformar, pero este gobierno lo hace mal, está mal la manera en que se hizo. No es seria, no fueron suficientemente consultados todos los sectores de la sociedad, etcétera. Y ahora esto se ha ido coronando con otra gran bomba importantísima, que es una especie de cadena interminable de descubrimientos de participación de parlamentarios, de funcionarios públicos connotados, teniendo financiamiento ilegal. En tanto, la ley que se hizo en el año 2013 fue una ley que en el fondo reconoció que no quería el país dar un financiamiento público a la política y que por lo tanto el financiamiento empresarial era legítimo, pero se estableció que tenía que tener un tope muy chico y que además tenía que ser anónimo, lo cual era absolutamente hipócrita y falso. En tanto, ningún empresario va a dar anónimamente plata a un candidato. Por lo tanto, evidentemente, todo el mundo consideró que esto era como una cosa un poco absurda y efectivamente ha habido una especie de explosión muy grave donde se está generando la idea de que en Chile no hay ningún político respetable. Y por lo tanto, el ambiente está armado por una especie de gran hoguera pública, y los periodistas, y aquí viene una cosa que es la que me interesa, porque por un lado no hay nada más encomiable que el rol de los periodistas de sacar toda esta mugre, digamos, lo que sea, de la oscuridad, pero resulta que los periodistas, y aquí viene un tema que es muy complejo, están jugando un rol exclusivamente policial en esto. Como no hay programas de debate, como no hay programas de conversaciones sobre el origen de esta crisis, sobre cómo se puede salir de esta crisis, ni qué pasa si, como se está sintiendo el clima en el país, finalmente, ya después de esto, nadie va a ir a votar. Entonces, cabe preguntarse realmente a quién le interesa esta forma de tratamiento de este tema, si no es a quienes han postulado siempre la necesidad de la despolitización. Y que efectivamente, si nos damos cuenta, todas estas reformas que produjeron tanto escozor en estos medios, que produjeron tanta sensación de que estábamos en un fin de mundo, de ingobernabilidad, etcétera, de que teníamos una presidenta incapaz de gobernar, etcétera, al final esto sería como algo que termina dando como respuesta que lo que hay que hacer, porque además todas estas reformas tienen como origen el momento de politización. O sea, si no hubiera habido la politización que hubo, en que se incorporaron sectores que estaban inactivos políticamente, se produjo esto. Entonces lo mejor que va a pasar ahora es que se queden todos en su casa definitivamente, con una visión espantosa, etcétera. Eso yo creo que es interesante y hay que pensarlo, porque la transparencia, así como a todo dar como ideal, termina también por ocultar en el fondo otras luchas de intereses. Y eso yo creo que es algo que tenemos que pensarlo. Bueno, iba a citar a este filósofo coreano, pero ya me lo voy a saltar. Bueno, en definitiva, yo creo que lo que nos está pasando como país es que hay una enorme fuga de audiencias de la televisión. La gente se está interesando muy, muy poco en la televisión.
Los canales están casi todos en quiebra, en estado muy malo económico, lo cual está impidiendo también y haciendo muy difícil que la ley de televisión digital que se logró aprobar se ponga en marcha y que entren nuevos operadores. Porque ¿quién va a querer entrar cuando el mensaje es imposible financiar un canal de televisión? Y es más, los actuales dueños de canales están planteando que no tienen ellos recursos para hacer la transición y están pidiendo al Estado que participe en el primer paso. Por lo tanto, la esperanza que había por ahí de diversidad está muy postergada, por lo menos, no sé si terminada, pero postergada. Por lo tanto, y tampoco existe en Chile no existen ombudsman, desde luego, no existe tampoco una gran conciencia de esto. Como observatorio nos tocó, a petición del Consejo Nacional de Televisión, porque bueno, eso sí que fue un gran triunfo. Durante la ley logramos que se estableciera que dentro del correcto funcionamiento de los canales se agregara que estaban obligados al pluralismo en los programas noticiosos y a su voluntad en el resto, pero por lo menos los noticiosos. Entonces el Consejo tenía que presentar medidas para medir el pluralismo y para regularlo. Y nos pidió el Consejo que hiciéramos un estudio sobre esto y que presentáramos cómo se hace esto en el resto del mundo, etcétera. Y entrevistamos a todos los directores de canales o jefes de prensa. Bueno, y todos nos contestaron, estaban furiosos, de que esto era absolutamente imposible el pluralismo de definir, que solamente se definía por la noticia, y que la noticia les indicaba a ellos quiénes eran las personas que tenían que participar. Cuando se iba un poco más lejos ya, y hacíamos ver ciertos temas, por ejemplo, como por ejemplo uno de los más importantes para mi gusto, es que siendo nosotros un país que tiene conflictos fronterizos con Bolivia y con Perú, en Chile no se da jamás ni una película de esos países, ninguna imagen de esos países en su versión contemporánea. O sea, ningún chileno sabe que hay escritores bolivianos, que hay intelectuales peruanos. O sea, todo eso, bueno, fuera de Vargas Llosa, pero que no es tan intelectual. Bueno, eso, pero eso es muy impactante. Es un país donde nunca se habla de los otros países. Bueno, y de Ecuador y de Argentina, ¿para qué decir? Cuando se empezó la discusión de este artículo y cuando ellos trataron después de ya aprobada la ley y fueron al Tribunal Constitucional pidiendo que se eliminara esta obligación del pluralismo, bueno, todas las editoriales de los diarios dijeron que estábamos por el camino horroroso de Argentina y de Ecuador. Y que estábamos en el peor de los caminos, que a dónde íbamos a llegar, Bueno, eso es, yo creo que en el fondo hay que seguir en esta lucha, no cabe la menor duda, pero que efectivamente está siendo muy peligrosa esta dominación y que es difícil de denunciar, además, porque uno va a parecer como que no quiere que los periodistas sean policías o que los periodistas sean investigadores, entre comillas, porque la investigación es muy relativa. O sea, casi todas las entrevistas al entrevistado, los periodistas toman una forma de verdaderamente torturadores, ¿te fijas? Que es muy impactante, porque en el fondo no dejan ningún espacio para que el entrevistado pueda explayarse. O sea, él está entrevistado exclusivamente para contestar dónde está la plata, o sea, dónde está o sea, usted se robó esto, no sé, si usted no quiere aceptar que lo ocupó para una campaña política, acepte entonces que se la robó. ¿Te fijas? Bueno, este es el cuadro, y que me quedo hasta aquí para no dejar a Javiera que cuente el resto.